Bienvenidos a la Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la Constitución española. Pero tranquilo, que no vamos a aburrirnos con un repaso básico. Claro que no, Ya conoces lo fundamental. eso esperamos. Así que iremos un poco más allá, a los detalles más interesantes y cómo te afectan directamente. Exacto, porque la Constitución no es solo un documento histórico, Mm, sino la base de la España moderna, ¿no? Imagínate que es como un manual de instrucciones para la democracia española con reglas sobre tus derechos o el funcionamiento del Estado y, bueno, hasta la figura del rey. Hablando del rey, ¿sabías que la Constitución define su papel como simbólico? Mm. Me intriga cómo se traduce eso en la política actual. Uy, es una pregunta interesante. Aunque el rey no tiene poder ejecutivo, su figura sí que tiene un peso importante, ¿eh? En la diplomacia y en la representación del Estado. Piensa en la imagen de España en el exterior, las visitas oficiales, la firma de tratados. Todo eso recae en el rey, Ya, lo que le otorga una influencia, aunque sea simbólica. entiendo. Es como una especie de embajador de la marca España. Ajá. pero sin entrar en decisiones políticas concretas. Exacto. Y esa distinción entre lo simbólico y lo político es clave para entender ese equilibrio de poderes que establece la Constitución. Fascinante. Y hablando de equilibrio, me gustaría que profundizáramos en el título preliminar, que ahí se definen los pilares del Estado, ¿verdad? Así es. El título preliminar es como la base, ¿no? Sobre la que se construye todo lo demás. Establece que España es un Estado social y democrático de derecho, donde, atención, la soberanía reside en el pueblo. Espera, Estado social. ¿Qué significa eso exactamente? Buena pregunta. Un Estado social implica que los poderes públicos no solo deben garantizar las libertades individuales, sino también promover, ¿no? El bienestar social y económico de los ciudadanos. Piensa en la sanidad pública, la educación, los servicios sociales. Todo eso es parte de la función social del Estado. Es decir, que no se trata solo de protegernos, sino también de ayudarnos a vivir mejor. Exactamente. Y ese compromiso con el bienestar social está presente en toda la Constitución, desde el derecho a la vivienda digna hasta la protección del medio ambiente. Interesante. Y no olvidemos que el título preliminar también reconoce la monarquía parlamentaria como forma política del Estado Ajá, y la autonomía de las comunidades autónomas. correcto. Es un punto crucial para entender la estructura territorial de España. El Estado reconoce la unidad del país, Sí. pero también el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, lo que da lugar a un sistema complejo Ya, y a veces controvertido. definitivamente, un tema para otro deep dive. Pero ahora vamos a lo que realmente nos importa a todos, ¿no? Nuestros derechos. ¿Qué nos dice la Constitución sobre eso? El título ORI de la Constitución es, sin duda, uno de los más relevantes para el ciudadano. Aquí se enumeran y garantizan los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. Ya, pero no me digas que solo vamos a enumerarlos uno por uno, porque eso me lo puedo leer yo en casa. Cuéntame algo que realmente me sorprenda, algo que no sepa sobre mis derechos. De acuerdo, te propongo un desafío. ¿Sabías que la Constitución protege tu imagen propia? Mi imagen propia suena algo así como filosófico, ¿no? Para nada. Se refiere a tu derecho a controlar el uso de tu imagen, tu voz, tu identidad en general. Piensa en los paparazzi, en la publicidad no autorizada, incluso en el uso de tu imagen en redes sociales sin tu consentimiento. Ah, Todo eso está regulado por la Constitución. espera. ¿De verdad puedo reclamar si alguien usa mi foto en Internet sin mi permiso? En muchos casos sí. Por supuesto, hay matices y excepciones. Pero la idea fundamental es que tú tienes derecho a decidir quién y cómo utiliza tu imagen. Es un derecho que ha cobrado mucha relevancia en la era digital, donde la imagen personal se ha convertido en un activo valioso. Wow. Eso sí que es un dato curioso de la Constitución. No tenía ni idea. Y este es solo un ejemplo. El título I está lleno de detalles fascinantes que impactan en tu vida diaria, desde la libertad de expresión hasta el derecho a la educación. Ya me imagino las discusiones en nuestro club de fans del podcast sobre la imagen propia. Hablando de clubes de fans, el derecho de asociación también está protegido en el título Huísqueda. Así es. El derecho a asociarte libremente con otras personas para defender intereses comunes es un pilar de la democracia. Ya sea para crear un club de fans, una asociación de vecinos o un partido político, la Constitución te ampara. Me gusta. Pero hablando de derechos, no podemos olvidar que también tenemos deberes como ciudadanos. Tienes razón. La Constitución establece una serie de deberes, como el de defender a España, el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante impuestos, o el de respetar la ley y los derechos de los demás. Claro, derechos y deberes. Dos caras de la misma moneda. Pero ahora me pica la curiosidad por la corona. ¿Qué nos dice la Constitución sobre el rey? El título segundo se dedica a la corona y define las funciones del rey como jefe del Estado, un papel simbólico pero fundamental en la configuración del sistema político español. Que hemos hablado de lo simbólico. Pero,
¿Qué significa exactamente jefe del Estado? El rey representa la unidad del Estado y tiene una serie de funciones protocolarias y representativas, como sancionar y promulgar leyes, convocar elecciones, nombrar al presidente del gobierno. Sin embargo, sus actos deben estar refrendados por el gobierno, lo que significa que no tiene poder ejecutivo real. Entiendo. Es como un árbitro que vela por el buen funcionamiento del sistema, pero sin entrar a jugar en el partido. Una buena analogía. El rey es una figura neutral, por encima de la contienda política. Y esa neutralidad es clave para garantizar la estabilidad institucional. Fascinante. Y hablando de política, no podemos olvidarnos del poder legislativo, ¿verdad? Por supuesto. El título 3 de la Constitución se dedica a las Cortes Generales, que son el órgano legislativo del Estado, es decir, las encargadas de elaborar y aprobar las leyes. Las famosas cortes. Exacto. Con el Congreso y el Senado. Pero, ¿cómo se elabora una ley exactamente? Cualquiera puede proponer una. El proceso legislativo es complejo, pero a grandes rasgos, una ley puede ser propuesta por el gobierno, por el Congreso, por el Senado. Luego se debate y se vota en ambas cámaras. Y si se aprueba, el rey la sanciona y la promulga. Un proceso largo y complicado, imagino. Sin duda. Y no solo eso, la Constitución también establece un mecanismo de control de las leyes por parte del Tribunal Constitucional, que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley si considera que vulnera algún derecho fundamental o principio constitucional. Es como un filtro para asegurar que las leyes se ajustan a la Constitución. Y hablando de filtros, me gustaría que profundizáramos en el papel del Tribunal Constitucional, que me parece un órgano fundamental para la democracia española. Pero eso lo dejamos para la próxima parte de nuestro Deep Dive. Me parece una excelente idea. El Tribunal Constitucional es un tema apasionante que merece un análisis más detallado. Mientras tanto, te invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hoy sobre la Constitución española. Y recuerda, Más adelante analizaremos más en profundidad artículo por artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perdértelos. Retomamos nuestro deep dive en la Constitución española y, como lo prometimos, nos adentramos en el fascinante mundo del Tribunal Constitucional. me intriga este órgano, ¿eh? Es como un guardián de la Constitución, ¿no? Exactamente. El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y vela por que todas las leyes y decisiones del Estado se ajusten a ella. ¿Y cómo funciona exactamente? ¿Quién puede acudir al Tribunal Constitucional? Bueno, cualquier persona puede presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ya. Existen diferentes vías, como el recurso de inconstitucionalidad, que se interpone contra leyes que se consideran contrarias a la Constitución, o el recurso de amparo, que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Espera, recurso de amparo. Eso significa que yo podría acudir al Tribunal Constitucional si considero que se está vulnerando alguno de mis derechos. En teoría sí, aunque el proceso es complejo y requiere cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, debes haber agotado todas las vías judiciales previas, ¿no? Ya. Pero la posibilidad existe. Y es una garantía fundamental para la protección de nuestros derechos. Impresionante. Es como tener un as bajo la manga en caso de que el sistema falle. Justamente, el Tribunal Constitucional es un contrapeso al poder del Estado y garantiza que nadie, ni siquiera el gobierno, puede actuar por encima de la Constitución. Fascinante. Y hablando de poderes del Estado, me gustaría que repasáramos los títulos quano daique de la Constitución, que abarcan temas como la organización del gobierno, la administración, el poder judicial y la economía. Son títulos densos, pero esenciales para entender el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, el título 4 define las funciones del gobierno y establece las bases del sistema parlamentario. Sistema parlamentario. Eso significa que el gobierno depende del Parlamento. Exacto. El gobierno debe contar con la confianza del Congreso de los Diputados para poder gobernar. ¿Ya? Si el Congreso aprueba una moción de censura, el gobierno debe dimitir. Es decir, que el Parlamento tiene la última palabra. Me gusta este sistema de control. Es una de las bases de la democracia parlamentaria, ¿no? El poder no se concentra en una sola persona o institución, sino que se distribuye y se controla. Y hablando de distribución del poder, ¿qué nos dice la Constitución sobre la organización territorial del Estado? Mencionamos antes la autonomía de las comunidades autónomas, pero no hemos profundizado en el tema. El título 8 de la Constitución se dedica a la organización territorial del Estado y es, sin duda, uno de los más complejos y debatidos. Establece un modelo de Estado autonómico en el que las diferentes regiones de España tienen un grado de autogobierno. Ya, pero ¿cómo se define ese grado de autogobierno? ¿Todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias? No, el sistema es asimétrico. Algunas comunidades autónomas, como Cataluña o el País Vasco, tienen un mayor nivel de autogobierno que otras. Esto se debe a razones históricas y culturales.
Y ha sido fuente de tensiones políticas a lo largo de los años. Entiendo. Es un tema delicado que requiere un análisis más profundo. Pero ahora me gustaría centrarme en algo que nos afecta a todos, ¿no? Sí. La economía. ¿Qué nos dice la Constitución sobre este tema? El título 8 de la Constitución se dedica a la economía y la hacienda. Establece los principios básicos del sistema económico español, que se basa en una economía de mercado con una importante intervención del Estado. Espera, economía-mercado con intervención del Estado. No son conceptos contradictorios. No necesariamente. La Constitución reconoce la libertad de empresa y la iniciativa privada, pero también establece que los poderes públicos deben orientar la actividad económica hacia el interés general. Es decir, que se busca un equilibrio entre la libertad económica y el bienestar social. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Por ejemplo, a través de la regulación del mercado laboral, la protección de los consumidores, la promoción de la competencia o la redistribución de la riqueza a través de impuestos y servicios públicos. Un tema complejo, sin duda. Y hablando de complejidad, no podemos olvidarnos del Poder Judicial, otro pilar fundamental del Estado. El título 6 de la Constitución se dedica al Poder Judicial Ajá. y establece los principios básicos de su funcionamiento. Ya sabemos que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Sí. Pero, ¿cómo se garantiza la independencia de los jueces? La Constitución establece una serie de garantías para proteger la independencia judicial, como la inamovilidad, la responsabilidad y la sumisión únicamente al imperio de la ley. Es decir, que los jueces no pueden ser destituidos arbitrariamente ni presionados por el poder político. Exactamente. La independencia judicial es una garantía fundamental para un Estado de Derecho. Y para asegurar esa independencia, la Constitución crea un órgano de gobierno del Poder Judicial, Ajá, el Consejo General del Poder Judicial. interesante. Y hablando de órganos constitucionales, ¿qué otros nos quedan por analizar? Nos quedan algunos, como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal. ¡Wow! La Constitución es un documento extenso y complejo. Sí, No me extraña que haya gente que no la haya leído entera. es cierto, pero es fundamental conocerla para comprender cómo funciona nuestro país y cuáles son nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Y aunque hemos cubierto mucho terreno en este deep dive, aún nos quedan algunos temas por explorar, Sí, como la reforma constitucional, los estados de alarma, excepción y sitio, las Fuerzas Armadas. efectivamente. La Constitución española es un documento vivo, en constante evolución, que merece un análisis profundo y detallado. Y para eso te invitamos a seguirnos en la próxima parte de nuestro deep dive, donde desgranaremos los últimos títulos de la Constitución y analizaremos su impacto en la vida cotidiana de los españoles. No te lo pierdas. Te esperamos en la próxima entrega. Y recuerda, Más adelante analizaremos más en profundidad artículo por artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perdértelos. retomamos nuestro deep dive en la Constitución española. Y en esta última parte vamos a explorar esos rincones que a veces pasan desapercibidos, pero que también tienen su importancia. Exacto, la Constitución es como una gran casa, ¿no? Con sus habitaciones principales, Ajá. pero también con esos pasillos, sótanos, desvanes, ¿Ya? que guardan secretos y detalles interesantes. Me gusta esa analogía. Y hablando de detalles interesantes, ¿qué nos puedes contar sobre la reforma constitucional? ¿Es fácil cambiar la Constitución española? No, para nada. La Constitución española es un documento sólido y estable, y su reforma está pensada para que no se pueda hacer a la ligera. El título X establece un procedimiento bastante complejo que requiere amplias mayorías en las Cortes Generales. Amplias mayorías. ¿Te refieres a que todos los partidos deben estar de acuerdo? No exactamente. Dependiendo del tipo de reforma, se necesitan mayorías de 2/3 o 3/5 en el Congreso y el Senado. Y en algunos casos la reforma debe ser ratificada por el pueblo español en referéndum. Es decir, que se necesita un amplio consenso para modificar la Constitución. ¿Y se ha formado alguna vez? Sí, en 2 ocasiones. En 1992, para adaptar la Constitución al Tratado de la Unión Europea y permitir el voto de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales. Y en 2011, para introducir el principio de estabilidad presupuestaria. 2 reformas puntuales pero significativas. Y hablando de situaciones excepcionales, ¿qué nos dice la Constitución sobre los estados de alarma, excepción y sitio? El artículo 116 de la Constitución regula estas situaciones que permiten al gobierno adoptar medidas extraordinarias ante graves riesgos, catástrofes o calamidades públicas. Es decir, que en situaciones extremas se pueden limitar algunos derechos para proteger el orden público y la seguridad ciudadana. Pero, ¿qué tipo de limitaciones se pueden establecer? Depende del tipo de estado. Estado de alarma es el menos grave y permite limitar la circulación de personas, requisar bienes o intervenir empresas.
El estado de excepción permite suspender algunos derechos fundamentales, como la libertad de ambulatoria o la inviolabilidad del domicilio. Y el estado de sitio es el más grave y solo se puede declarar en caso de guerra o insurrección armada. Un tema complejo y delicado. Es importante saber que la Constitución prevé estas situaciones, pero también establece mecanismos de control para evitar abusos. Exacto. Las medidas que se adopten en estos estados deben ser proporcionadas a la gravedad de la situación y deben estar sujetas a un control parlamentario y judicial. Y hablando de protección, ¿qué nos dice la Constitución sobre las Fuerzas Armadas? El artículo 8 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Es decir, que su función principal es proteger al país de amenazas externas. Correcto. Y además, la Constitución establece que las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil. Y que su organización debe ajustarse a los principios democráticos. Un punto importante para garantizar el control democrático del ejército. Y hablando de control, ¿qué nos queda por analizar? Nos quedan algunos órganos constitucionales importantes, como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal. Empecemos por el Tribunal de Cuentas. ¿Cuál es su función? El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Su misión es controlar que los fondos públicos se utilicen de forma correcta y transparente. Es decir, que es como un auditor que vela por el buen uso del dinero de todos. Exacto. Y además, el Tribunal de Cuentas puede exigir responsabilidades a los gestores públicos que hayan cometido irregularidades. Me gusta, me gusta. Y hablando de defender los intereses de los ciudadanos, ¿qué nos puedes contar sobre el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo es una institución que protege los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos frente a la administración. Cualquier persona que se sienta perjudicada por la actuación de una administración pública puede acudir al Defensor del Pueblo para que investigue su caso. Es como un defensor de los ciudadanos frente a los abusos del poder. Exacto. El Defensor del Pueblo no tiene poder para anular las decisiones de la administración, pero sí puede formular recomendaciones y sugerencias para que se respeten los derechos de los ciudadanos. Una figura importante para garantizar la justicia y la equidad. Y para terminar nuestro recorrido por los órganos constitucionales, hablemos del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es una institución independiente que tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. ¿Y cómo lo hace? ¿A qué se dedica concretamente? El Ministerio Fiscal interviene en los procesos judiciales, ejerce la acusación pública en los delitos, defiende a los menores e incapacitados, vela por el cumplimiento de la ley en materia de medio ambiente, consumo. Es decir, que el Ministerio Fiscal tiene una amplia gama de funciones para proteger los intereses generales de la sociedad. Exacto, es una institución fundamental para garantizar el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Wow, hemos cubierto mucho terreno en este deep dive, ¿eh? Hemos analizado la estructura de la Constitución española, sus principios fundamentales, los derechos y deberes de los ciudadanos, la organización del Estado, el papel de los diferentes órganos constitucionales. Ha sido un viaje fascinante por el corazón de la democracia española. Y aunque hemos profundizado en muchos temas, esto es solo la punta del iceberg. La Constitución española es un documento vivo, en constante evolución, que merece ser estudiado y debatido. Totalmente de acuerdo. Conocer la Constitución española es fundamental para comprender cómo funciona nuestro país y para poder participar de forma activa en la vida democrática. Y para terminar nuestro deep dive, te invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hoy y a seguir explorando este documento tan importante para todos los españoles. Y recuerda, Antes analizaremos más en profundidad artículo por artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perdértelos.